El Ministerio de Misiones, Operación Sin Fronteras del Centro Evangelístico de las Asambleas de Dios presenta su programa Principios Bíblicos. ¿Qué hace usted, mi hermano, cuando usted está en una gran necesidad? Por lo general, ¿qué hacemos? Los cristianos. Hay mucha gente que se desespera, se angustia, y muchos acuden inclusive a drogas. Los que no acuden a drogas de pronto acuden a algún médico y le receta una pastillita para tranquilizarse. Otros se ponen a llorar, toman algunos, los que no tienen al Señor, ¿verdad? Toman licor. Tantas cosas que se hacen cuando uno está en una necesidad. Conocí un hombre en la ciudad de Loja que tenía una necesidad de dinero porque tenía una deuda y su desesperación fue tal que él se tiró de un 6º piso porque no podía pagar. Mira hasta dónde nos puede llevar la desesperación, la ansiedad cuando tenemos una necesidad. ¿Qué hace un niño cuando tiene hambre? ¿Y a quién le pide? A su padre o a su madre. ¿Qué hace un niño cuando está en peligro? Grita, ¿verdad? Pide ayuda. ¿A quién? A su padre o a su madre. El pasaje bíblico que estudiaremos hoy, hermanos, es un pasaje bíblico donde Jesús nos habla lo que debemos hacer cuando estamos en apuros, en peligros y en necesidades. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 7. Mateo 7, versículo 7. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Jesucristo, el Hijo de Dios, nos enseña aquí qué debemos hacer cuando estamos en una gran necesidad y en un gran apuro. Y son palabras tan sencillas, pero que a veces las olvidamos. Las olvidamos. Y Jesús nos dice, pedid y se os dará. Si nosotros pedimos, Él nos va a dar. Pedir implica humildad, hermanos, y conciencia de necesidad. Hay gente que dice, ay, pero todo le pides a Dios. ¿A quién más le vamos a pedir? ¿A quién más le vamos a pedir? Sí, pero algo tan sencillo, dice, tienes que pedírselo a Dios. Es que Dios es todo para nosotros. Y la Biblia dice, pedid y se os dará. El pedir implica humildad y conciencia de necesidad. ¿Cuántos están conscientes de que es un necesitado? Yo soy una mujer necesitada de Dios. ¿Y usted? No somos autosuficientes, que todo lo tenemos o que todo lo podemos. Necesitamos de Dios. Somos totalmente necesitados de Dios. Eso, cuando nosotros reconocemos eso, entonces podemos pedir con libertad, porque hay humildad, hay el reconocimiento de la necesidad que tenemos. Pedir es decir a una persona, a otra, lo que espera o desea que éste dé o haga, con la intención de que realmente lo dé o lo haga. Por ejemplo, un mendigo cuando pide limosna es porque sabe que le van a dar. Cuando alguien le pide ayuda a alguien es porque sabe que la va a recibir. Si nosotros pedimos a Dios es porque sabemos que Él nos va a responder. Hubo un hombre que la Biblia nos narra que se acercó a Dios, pero esta oración
nos enseña cómo no debemos acercarnos a Dios. Veamos Lucas capítulo 18, versículo 10 al 13. Lucas 18, del 10 al 13. Cuando uno pide algo, generalmente es cuando uno está en una posición inferior, ¿verdad? Porque la persona que está en una posición superior, por lo general no pide, sino que ordena. Por ejemplo, su jefe le dice: María, Juan, quiero que hagas tal cosa. Eso es una orden. Pero usted, cuando le dice algo a su jefe, usted no le dice: jefe, quiero que haga tal cosa, ¿verdad? Usted le dice: jefe, por favor, ayúdeme con esto. ¿Será que usted puede ayudarme con esto? ¿Por qué? Porque usted sabe su posición. Así somos nosotros con Dios. Él es Dios. Nosotros somos sus siervos. ¿Cómo le vamos a pedir a Dios? Miren lo que hizo un hombre cuando oró. Lucas 18, versículo del 10 al 13. Dice la Biblia: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Aquí dice que este hombre oraba consigo mismo. O sea, no es que estaba orando para Dios. Y nuestra oración, ¿a quién va dirigida? A Dios, no es a nosotros mismos. Pero este hombre dice, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Hermanos, cuidado con orar así. Aquí no está pidiendo nada. ¿Qué está haciendo este hombre? Se está alabando a sí mismo. Aquí hay una jactancia, aquí hay un alarde. Señor, mírame cómo soy yo, mejor que todos los demás. Eso es lo que está diciendo. Señor, pero es que este es así y este es de esta manera. Pero yo, Señor, yo no soy así. Dice: te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ahí había un hombre publicano que estaba también queriendo orar. Y le dice: yo no soy como él. Si ve la arrogancia, ¿usted cree que alguien que se acerca con arrogancia va a encontrar respuesta del Señor? No, hermanos, de ninguna manera. Nosotros tenemos que tener una actitud humilde, sencilla, reconociendo nuestra necesidad, no creernos que somos grandes personajes. Eso es cosa de niños. Los niños hablan de esa manera, ¿verdad? Pero ya cuando nosotros conocemos al Señor y avanzamos y crecemos, ya no pensamos de esa manera. Yo tengo uno de mis primitos, lindos mis primitos que el Señor me ha dado. Y uno que tengo chiquito, varoncito, él dice que él se llama, como todavía no habla tan bien, dice: yo me llamo Johnny Cádenas, habla así él. Y dice: y yo soy el superhéroe. Eso lo dice clarito. Y yo le digo: ¿y qué haces de superhéroe? Y se pone a brincar, y brinca un poquitito nomás, pero él piensa que está brincando hartísimo y que por eso es un superhéroe. Pero él es un niño. Entonces él piensa como un niño. Cuando nosotros venimos al Señor y ya crecemos en los caminos del Señor, ya sabemos que no podemos creernos que somos grandiosos, porque el único grandioso es Dios. Amén. Y nosotros somos sus siervos. Dice este fariseo: ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. O sea, el fariseo, ¿usted encuentra aquí alguna petición a Dios? Mire, lea bien, no hay ninguna petición. Ahí solamente hay una descripción de lo que Él es. Él está diciendo: yo soy esto, yo soy lo otro, yo soy, y hasta tomándose el nombre de Dios. Porque dice la Biblia que Dios, su nombre es el gran yo soy. Y qué pena, hermanos, que a veces nosotros, en lugar de agradar a Dios cuando oramos, nos ponemos a hacer alarde
de lo que somos, de lo que hacemos o de lo que no hacemos. Versículo 13 dice: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Este hombre sabía que era un pecador. Dice, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Hay o no hay una petición ahí? Hay una petición de perdón, una petición de misericordia. Señor, sé propicio, ten misericordia de mí, Señor. Hay una petición. Y dice la palabra del Señor que esa petición Dios la escuchó, porque vino de un corazón humilde, sencillo. Pedid y se os dará es como cuando un mendigo pide una limosna. Así, nosotros dependemos de Dios. Y claro, nosotros hemos llegado a ser hijos de Dios. Estamos en la posición de hijos, pero no significa por eso que vamos a obligar a Dios a que nos dé algo. Tenemos que aprender a pedir. Amén. Hay gente que a veces yo pienso que creen que tienen una posición especial en los caminos del Señor, porque dicen: Dios, tú me tienes que dar esto y me lo tienes que dar, y ahora. ¿Ha escuchado a alguien así? Y dice: yo le digo al Señor que me dé esto y me lo da ahora. Él no es el que se maneja conforme a nuestros caprichos. Dígale al que está a su lado: ¿quieres que Dios te escuche? Aprende a ser humilde. Aprende a ser humilde y sencillo. También, hermanos, pedir tiene que ver con la fe que tengamos en Dios. Porque si pedimos es porque creemos que vamos a recibir. Si no, no pedimos nada. Cuando nosotros pedimos, no le decimos Señor, si es que existe un Señor, sino que le decimos: Señor, yo sé que tú vives, yo sé que tú existes, que me escuchas, y por eso te pido y te suplico. Cuando pedimos esperamos una respuesta. Amén. Pero ¿qué más dice este versículo bíblico? A ver, veamos. ¿Qué más dice? Pedid y se os dará. ¿Qué más? Buscad y hallaréis. No solo dice pedid y se os dará, sino también buscad. Buscar es hacer todo lo necesario para encontrar o hallar algo. Si le pide usted al Señor, por ejemplo, un trabajo: Señor, dame un trabajo. Usted ora, pero ¿qué más hace? Busca un trabajo, ¿verdad? Y con la oración, el Señor va a obrar allí. Hermanos amados, este versículo bíblico dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Ninguno que obedece a este mandamiento será defraudado. Cuando usted pide, usted recibe. Cuando usted busca, usted encuentra. Dios promete una respuesta a todo aquel que le busca. Dios promete una respuesta. Hermanos, y es tan lindo cuando buscamos a Dios y encontramos una respuesta en Dios. Hace algunos años, cuando justo el día que yo cumplía 17 años, yo me acuerdo exactamente eso. Justo ese día, se roban el carro de mi mamá. Y mi mami tenía una escuela y ella tenía una camioneta que hacía de expreso para la escuela. Amanecer, el día de mi cumpleaños se robaron ese carro. Y bueno, fue una tristeza bien grande en mi casa porque era un medio de trabajo también para mi mamá, porque de esa manera también ella producía para la casa. Y oramos al Señor, nos humillamos ahí toda la familia, pero no pasó nada. Pasó un mes, pasaron 2 meses, buscaba un abogado para que le ayude a encontrar el carro, hizo tantas cosas y nada.
saben que mientras pasaba el tiempo, Dios iba tratando con mi vida, haciéndome ver que hable con mi mamá para decirle que oremos al Señor y le pidamos. Pero yo le dije a mi mami, porque empezábamos ya a servir al Señor en el ministerio, y yo le decía: mami, ¿y qué te parece si le decimos al Señor: Señor, si encontramos ese carro será consagrado para servir en tu obra? Entonces, Dios estaba tratando con mi vida en cuanto a eso, para hablar con mi mamá, y llegó un momento en que yo le dije hacia mi mamá. Y mi mami, en un momento dado, me dijo: bueno, ora al Señor y dile eso al Señor. Y si el carro aparece, el carro será consagrado para servir al Señor. Entonces, hermanos, pasó un año así, el carro perdido, ya no había pistas. Un abogado le había pedido una cantidad de dinero muy alta, mi mamá no tenía. Ya había perdido la esperanza de que el carro aparezca. Pero ella aceptó eso. Y oramos al Señor, hermanos. Y yo recuerdo que yo me encerré en mi cuarto y me arrodillé y yo le dije: Señor, ten misericordia. Tú sabes que ese carro se necesita para la obra. Te pido que aparezca ese carro, y si aparece ese carro será totalmente consagrado para la obra misionera. Y saben, hermanos, hicimos creo que esa oración un día, y como después de 3 días, a la puerta de la casa de mi mamá llegaron a tocar, a la puerta de la escuela. Mi mami y yo no estábamos allí, estábamos en el banco, estaba haciendo mi mami un trámite. Y mi tío recibe al policía que llegó. Y el policía llega con la matrícula del carro, con el nombre de mi mamá, porque el carro se lo robaron con todo, con la matrícula y con todo. Y le dice: aquí vive la señora Isabel Benalcázar. Sí, le dice, aquí vive. Esta es la matrícula de su carro, hemos encontrado su carro, venimos a verla para ir a ver el carro que estaba en Vinces. Ese carro se lo habían robado y lo habían puesto a trabajar en la provincia de Los Ríos, pero luego por una batida que hubo lo habían metido en un garaje escondido y tapado con unas hojas, con unas plantas. Entonces el carro estuvo ahí guardado meses. Cuando le dijeron a mi mami lo primero que pensó, dijo: el carro está de seguro sin nada, lo han desmantelado. Y le dijeron: no, señora, su carro está completo, porque ha estado guardado por meses, escondido. ¿Quién hizo eso, hermanos? El Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Mire, al año, a la puerta de la casa, fueron a tocar para entregarnos el carro. Mire lo que hace Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la oración. Dice la Biblia que el que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Hermanos, Dios sabe cómo hacer las cosas. Dios es perfecto. El carro vino en el mejor momento, lo encontramos, y de allí en adelante con ese carro se trabajó en la obra misionera durante años. Y ese carro sirvió para empezar el ministerio de misiones en ese tiempo en el centro evangelístico. Las cosas que hace el Señor. Por eso, hermanos, nosotros nunca debemos desmayar. Dile al que está a tu lado: nunca desmayes en la oración. Dile, por favor: nunca desmayes en la oración. Nunca. Dile, porque el que pide, recibe. El que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Hermanos, cuando yo voy a visitar una casa,
o voy a buscar a alguien, yo toco la puerta, pero yo no me voy de ahí hasta que me abran. O usted toca una vez y de ahí se va. No, porque yo digo, si no sale enseguida, de seguro no me escuchó. Vuelvo a tocar. Y si no sale la segunda, yo vuelvo a tocar. Solamente que no esté ahí para yo irme. Pero si ahí está, y si a la tercera, y si a la cuarta, a la quinta ya me toca gritar. A ver. Sí, yo no me voy así nomás. Y la Biblia dice que al que llama se le abrirá. Es más, es feo ir a una casa, tocar la puerta, la persona que está adentro escucha, dice, ay, tengo que salir, y se demora un poquito de pronto porque está lavando la ropa, y se enjuaga las manos, y sale a abrir y ya no está. Qué feo, ¿verdad? Es un desplante. A veces nosotros así somos. Estamos llamando, Señor, Señor. El Señor no nos responde en ese momento. Él sabe por qué. Y nosotros dejamos de orar. Es como un desplante. Hermanos, el tiempo en el que está este verbo no es un tiempo en el que le dice pide y olvídate después. El verbo le dice pedid. Eso le da una idea de que usted debe ser constante en sus peticiones. Todos los días. Dígalo conmigo, todos los días. Dios no se cansa de oírte lo que tú le pides cada día. Dios no se cansa. Sabe que a veces yo me ponía a pensar, ay Señor, casi todos los días, no todos los días, pero casi todos los días, yo le pido al Señor por esta iglesia y para que provea para pagar este edificio, porque a mí no me gustan las deudas y la verdad es que me ha dado miedo a mí meterme en una deuda. Y a veces uno se pone a pensar, no, ay, todos los días, pero ¿sabe qué, hermano? Antes estaba leyendo el texto bíblico que dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Eso significa que por sus necesidades, usted no puede pedir solo un día al mes. Usted come solo un día al mes. Usted tiene que pedir cada día. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Está clarito. Eso significa que cada día usted debe pedirle al Señor y al Señor le agrada, porque ahí Él ve nuestra dependencia de Él. Amén. Nuestra dependencia y la perseverancia. Amén. Entonces vamos a llamar a la puerta. ¿Y qué más, hermanos? Llamamos, Señor, Señor. Y si no nos abre, vamos a insistir. Amén. Y vamos a insistir y vamos a suplicar y vamos, si es posible, a importunarle al Señor. Pero hermanos, no se canse. Hay un versículo en la Biblia que dice, cuando venga el Señor, ¿hallará fe en la tierra? ¿Por qué cree que lo dice? Porque hay gente que se cansa. Cuando venga el Señor, ¿hallará fe en tu vida? ¿O ya te cansaste de pedir? ¿Hallará fe en tu vida? ¿Cuántas necesidades tienes? Y quizás ya te olvidaste de pedirle al Señor. Quizás ya dijiste, ya no, el Señor no me contesta, voy a dejar de pedir. No, hermano, mire lo que hizo Jacob cuando luchó con el ángel. ¿Qué dijo? No te dejaré si no me bendices. No te dejaré hasta que me bendigas. Así debemos ser nosotros, insistentes, perseverantes. Señor, no te dejaré hasta que tú me respondas. Cuando tú me respondas, dejaré de pedir esto. Si no, no. Mire, Dios siempre responde a las oraciones. Dios nos dice sí, Dios nos dice no, o Dios nos dice espera, pero Dios nos responde. Dios nos responde. Mire el caso de Pablo. Pablo le estaba pidiendo al Señor, Dios le respondió muchas cosas de una manera positiva, pero hubo algo que le dijo que no. Tenía una enfermedad. Yo le hago una pregunta a usted, ¿Dios le respondió a Pablo sí o no? ¿Le respondió o no le respondió?
le respondió. Le dijo que no, pero le respondió. ¿Sí se da cuenta? Entonces nosotros tenemos que luchar en oración hasta que Él nos responda. Si Él te dice no, bueno, ese no, acéptalo. Pero si Él dice espera, vamos a esperar, Señor, pero no te olvides que estoy esperando, ¿verdad? No es que va a esperar y se va a olvidar. Vamos a esperar, pero vamos a insistir, pues hermano, ¿no ve que mire el caso de la viuda? ¿Qué dice la palabra de Dios? Había una viuda, había un juez injusto, y esta viuda tanto que insistía todos los días, el juez dijo, no temo a Dios, ni quiero a esta mujer, pero tanto que molesta, mejor le voy a dar lo que me pide para que ya no insista más y ya no me moleste más. ¿Quién puso ese ejemplo? Lo puso Jesús, para enseñarnos la perseverancia en la oración. Dígale al Señor, ayúdame a perseverar en la oración. Amén. Dile que está a tu lado, nunca te canses de orar. Nunca te canses de orar. Vamos a ver Romanos capítulo 12, versículo 12. Romanos 12, 12. Dice así, gozosos en la esperanza. O sea, mientras esperas, no es que vas a estar, ¿cómo estás, hermano? Aquí, esperando, mal. No, ¿qué dice la palabra? Gozosos en la esperanza. ¿Cómo estás, hermano? Bien, esperando en el Señor, pero bien, confiando en el Señor, pero bien. Amén. ¿No ve que el diablo es el que quiere verle a usted desanimado, descontrolado, desesperado? Pero no, Él no nos va a quitar el gozo. Aquí dice, gozosos en la esperanza. Mientras esperamos, estamos con gozo. Sufridos en la tribulación. ¿Qué más dice? Constantes en la oración. Constantes en la oración. Hermano, nunca desmaye de orar, porque las oraciones Dios ha prometido contestarlas. Amén. Pedid, buscad y llamad, porque el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Vamos a ver el segundo punto. Jesús nos muestra ejemplos para animarnos a orar. Mateo 7, del versículo 9 al 10. Mateo 7, del 9 al 10. Dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? ¿Qué hombre le va a dar, hermanos? Le va a decir, hijito, ¿tienes hambre? Sí, le dice el hijito. ¿Quieres pan? Sí, quiero un pan. Y va a coger una piedra que se parece al pan y le va a dar de pan. Por muy malo que sea, jamás haría eso. ¿Qué va a hacer ese hombre? Va a trabajar para comprar pan para su hijo, ¿verdad? Va a hacer lo que sea, pero un hombre normal va a darle pan a su hijo cuando su hijo le pide pan. ¿Qué más dice? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Si el hijo le pide pan, no lo va a engañar y le va a dar una piedra. Y si le pide pescado, menos le va a dar una serpiente. ¿Qué quiere decirnos aquí el Señor? Que si usted le pide algo a Dios, Dios no le va a dar otra cosa que le va a hacer daño. Pero también aquí hay algo bien interesante. Dice, ¿qué padre o qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿Qué es el pan? ¿Qué es el pan? El alimento. ¿Qué es el pescado? El alimento. Es una necesidad. Dígalo conmigo. Necesidad. O sea, Dios, cuando nosotros pedimos para nuestras necesidades, Él nos va a dar para nuestras necesidades. Necesidades básicas. Hay gente que a veces se confunde
y dice, no, es que aquí dice que todo lo que yo pidiere, el Señor me lo va a dar. Así que yo le voy a pedir una ropa carísima, de marca tan cara, y eso, y empieza a pedir mal. ¿Sabe por qué le digo que empieza a pedir mal? Porque la Biblia dice, pedís y pedís mal, porque pedís para gastarlo en vuestros deleites. Nosotros tenemos que aprender a pedir, y la Biblia habla de pedir por nuestras necesidades. Si nuestras necesidades están suplidas, estamos contentos y vamos a pedir también por las necesidades de los demás. Amén. Entrar a los caminos del Señor, cuidado, vamos a confundirnos y vamos a pensar, yo me voy a hacer cristiano porque puedo pedir y lo voy a tener todo, voy a ser un multimillonario. No es así. Venimos a los caminos del Señor y vamos a estar bien porque Él es nuestro Padre y nos va a cuidar. Pero en ninguna parte de la Biblia dice que vamos a ser multimillonarios. ¿Qué quiere decir aquí? Que debemos de pedir para nuestras necesidades. Para nuestras necesidades. ¿Y sabe qué? Cuando pedimos para nuestras necesidades, Dios nos bendice y aún nos da antes de que nosotros le pidamos. Porque Él conoce nuestro corazón. Él conoce el corazón. Todo padre suple las necesidades de sus hijos. Así es nuestro Dios. Cuando nosotros vamos ante Dios con una humilde petición. No siempre Él nos da todo lo que pedimos, porque a veces pedimos mal. Por ejemplo, ¿qué tal si usted es un papá y su hijo le pide, cómprame una pistola, papi? Pero quiere una pistola de verdad. Y es un niño de 5 años. ¿Usted le compraría una pistola de verdad? No lo haría. ¿Por qué? Porque le haría daño. A veces así nosotros estamos. Señor, quiero tal cosa. Dame, Señor. Señor, dame tal cosa. Y el Señor no le da. ¿Por qué no le da? Él sabe lo que es mejor para usted. Él sabe lo que es mejor para usted. Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Amén. Y a veces nosotros nos desesperamos. Pero si Él no nos da, por algo es, hermano. Por algo. Yo a veces me pongo a pensar, yo le he dicho al Señor, Señor, yo quisiera estar adelantada. Antes le decía, yo quisiera estar adelantada en los pagos del edificio con 2 meses. Cosa que estaría tranquilita, Señor. Pero el Señor no ha respondido de una manera afirmativa esa petición. Y antes que estaba estudiando esto me ponía a pensar, ya sé por qué, porque quizás si lo hacía, yo me aflojaba también en la oración. O sea, no era, en cambio que así tengo que estar, Señor, 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 y siempre, porque dependemos de Él. Es que hay cosas que solo las puede hacer Él, hermanos. Amén. Hay cosas que solo las puede hacer Él, nadie más que Él. Mire, hoy Dios es tan lindo. Yo recuerdo que creo que fue en el mes de diciembre del año pasado. Estábamos así, en una situación que estábamos atrasaditos un poquito. Y venía diciembre y en diciembre son los décimos. No estábamos atrasaditos, venían los décimos. Y ahora, ¿cómo se pagan esos décimos? Si eso es un sueldo más a cada trabajador. Y yo oraba y confiaba. Y mire, y Dios así cada vez ha hecho un milagro, hermanos. Cada vez ha hecho un milagro. Pero yo veo que sí, también el Señor quiere que nosotros, esto es algo importante que debemos tener presente, aquellas personas que tienen a su cargo también personas a quienes les tienen que pagar por un trabajo. Yo veo que, o sea, la Biblia dice que no se debe hacer que una persona trabaje y que pase el día sin pagarle. Entonces, a veces ha tocado que llega una quincena, toca pagar a los hermanos o toca mandar algo del edificio. ¿Qué decisión tomamos?
O mandamos a pagar el edificio o le pagamos a los hermanos. Nos ha tocado pagar a los hermanos y pedirle por favor acá que nos esperen, porque los hermanos ganan un sueldo básico. Y si no tienen eso, ¿con qué le dan de comer a sus hijos? Entonces, estábamos así, hermanos, y de pronto un milagro sucedió. Un milagro. Una persona, creo que había vendido una casa o había hecho ni sé qué cosa, y mandó una ofrenda especial. Y esa ofrenda especial cubrió todos los décimos y cubrió lo que hacía falta del edificio de ese mes. ¿Quién hizo eso? Esa persona no es ni de nuestra iglesia. ¿Y cómo hizo eso? ¿Quién le dijo? El Señor. Amén. Ahora, cuando Dios permite que pasemos por apretones, dificultades, algo el Señor quiere enseñarnos. Y mejor es que estemos tranquilos y confiados y esperando en Él. El diablo quiere que nos desesperemos, pero nosotros tenemos que aprender a esperar en el Señor y orar, hermano. Dice la Biblia que Daniel oraba 3 veces al día. Amén. Oraba de mañana, oraba al mediodía y oraba al atardecer ya prácticamente, o al anochecer. 3 veces al día. Dice la Biblia que Jesús se levantaba muy temprano para orar. Y Jesús, siendo el Hijo de Dios, mire, que Él podía decir que se haga esto. No, Él se levantaba tempranito a orar. Y Jesús nos enseñó algo muy lindo, la oración a solas. Es importante la oración congregacional donde estamos todos, pero la oración a solas, hermano. Ore solito. Ore también con su esposa, por supuesto, ore con sus hijos, ore en la iglesia, pero no descuide su oración a solas. Porque cuando estamos a solas con Dios, como que podemos llorar libremente, no está nadie que nos apura, ni el reloj que ya es hora de terminar, no, nada, ahí estamos solitos con Dios. Y sí, podemos abrir nuestro corazón, yo creo, de una manera más amplia, más sincera, más íntima, diríamoslo así, ¿no? Personal, y estamos solitos allí. Qué lindo que es poder orar a Dios. Y aún más lindo cuando Él responde esa oración. Y cuando vemos esa respuesta de una manera así tan clara y tan maravillosa. Recuerde, Dios es infinitamente bueno. Dígalo conmigo, Dios es infinitamente bueno. Mire, comparar la ternura de Dios y la bondad de Dios con la bondad de un padre o con la ternura de un padre terrenal, hermanos, es como comparar la luz de un fósforo con la del sol. ¿Y usted qué haría por su hijo? Todo, ¿no es cierto? Todo. Así es Dios. Más. Es como comparar la luz de un fósforo con la luz del sol. Él es infinitamente bueno. Él es infinitamente bondadoso. Él nos ama. Y si hay algo que no te ha dado y se lo has pedido, es por tu bien. Y Él sabe que es por tu bien. Es porque algo Él quiere enseñarte. Mire lo que le dijo a Pablo, cuando Pablo le dijo, Señor, sáname, 3 veces te he pedido este aguijón, pero Dios le dijo, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y él entendió y dijo, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase. O sea que él había recibido tanto de Dios, que si no tenía esta enfermedad, se hubiera creído. Entonces ya no decía que era el más pequeño o el último de todos los apóstoles, si no hubiese dicho, yo soy el mejor. Yo he escrito más cartas que cualquiera de los demás. ¿Sí se da cuenta? ¿Por qué Dios no le quitó esta enfermedad? Porque esa enfermedad que a él le parecía que le afectaba y le afectaba de alguna manera, de otra manera le ayudaba. Le ayudaba a mantenerse humilde,
Ahí aprendemos que Dios tiene el control de toda nuestra vida y de todas las áreas de nuestra vida. Cosas que no tenemos y que se las hemos pedido, Él sabe por qué. Y a Él sea la gloria. Dios es infinitamente rico. Es bueno, bondadoso, pero también es infinitamente rico. No hay nada que Él no nos pueda dar si nosotros le pedimos. Por ejemplo, si usted tiene una necesidad de una casa, no tiene dónde vivir, está necesitando, usted arrodíllese en su cuarto y dígale: Señor, por favor, dame una casa. Yo no te pido lujos, pero te pido una casa propia, Señor. Y usted insista, eso es una necesidad. Usted no está pidiendo un palacio, usted no está pidiendo lujo, usted está pidiendo una necesidad. ¿Cómo no le va a dar su Padre eso que usted necesita? Si ve su humildad, su sencillez. Yo te amo, Señor. Me des o no me des la casa, te amo. Pero si me das la casa, gloria a Dios. Y si no me das, gloria a Dios también. Pero yo lo que quiero que sepa, Señor, es que no importa dónde me la des, yo necesito un lugar donde vivir. Dios le va a dar. En otro momento yo le voy a dar el testimonio de cómo el Señor nos dio a nosotros una casita. Claro que todavía la estamos pagando porque hicimos un préstamo al banco. Pero aún esos préstamos en el banco no los dan fácilmente. Es Dios que tiene que intervenir para poder tener esa facilidad y poder tener una casita. Dios es infinitamente bueno y es infinitamente rico. Y si tú tienes una necesidad, aunque te parezca imposible, Dios va a obrar si es una necesidad tuya, porque tú eres su hijo. Amén. La oración persistente nos enseña la necesidad de depender de Dios y nos acondiciona para recibir con gratitud lo que Dios nos da. El mandato de orar, hermanos, tiene una promesa: nunca será en vano. Dile al que está a tu lado: nunca será en vano tu tiempo de oración. Dile: nunca será en vano tu tiempo de oración. Nunca será infructuoso tu tiempo de oración. Donde quiera que Dios encuentre un corazón que ora, será encontrado como un Dios que escucha y que responde. Aleluya. Vamos a ver el último versículo. Versículo 11. Jesús nos enseña que nuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que se lo pidan. Versículo 11. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Aleluya. ¿Cuántos padres hay aquí? A ver. ¿Cuántos padres? A ver. ¿Usted le gusta dar cosas buenas o malas a sus hijos? Lo mejor que usted pueda darle, ¿verdad? Mire lo que dice Jesús. Y estas son las palabras de Él, de Jesús. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Aleluya. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos te dará buenas cosas si tú se lo pides? No cualquier cosa, no cosas dañadas, no cosas malas. Dice, te dará buenas cosas. La oración, dice la Biblia, la oración del justo puede mucho. Él dará buenas cosas a todo el que se acerca a Él, que le pide, le busca y lo llama. Amén. Así que a orar, a orar, a orar y a orar. No menguemos en la oración, no nos desanimemos en la oración, cobremos ánimo, sigamos adelante. Nunca dejemos de orar, hermanos. Quiero hacerles una pregunta. ¿Estás acercándote constantemente a Dios con la seguridad de que responderá tus peticiones? ¿Estás pidiendo, buscando, llamando
tocando constantemente las puertas del cielo? ¿Puedes confiar en Dios como el bebé que empieza a caminar y se lanza a los brazos de su padre, confiando en que de sus brazos nunca se caerá? Dios puede darte buenas cosas, solo pide, busca y llama.